Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión nos vamos a centrar en resolver ejercicios muy parecidos a los que vienen en la actividad integradora 2 de la semana 1 del módulo 11, obviamente de Prepa en Línea C. Repito, soy Jorge Alonso Santos Mellado, asesor virtual del módulo 11. Como ya dije, lo repito, en este video que será breve, solamente me voy a centrar en los dos ejercicios que pueden resultar un tanto conflictivos en cuanto a obtener la expresión matemática, digámoslo así, que se pide. Lo restante de la actividad 2 es realmente sencillo y debido a eso no lo voy a abordar aquí. Esa parte en serio es bastante sencilla y solamente es cuestión de con calma hacerla correctamente. Pues bueno, el primer ejercicio que vamos a abordar es el siguiente. Dice, Armando fue capaz de ensamblar 60 carritos el primer día. Sin embargo, su jefe espera que con la experiencia que vaya adquiriendo ensamble 7 carritos más que el día anterior. A partir de este planteamiento se nos pregunta cuántos carritos deberá ensamblar el octavo día de trabajo. Pues bien, este ejercicio está planteado dentro del contexto de las sucesiones. Recordemos que en el material se nos menciona que hay sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Las sucesiones aritméticas son aquellas en las que en cada paso el incremento, por decirlo así, es el mismo. Y las sucesiones geométricas son aquellas en donde en cada paso el incremento va aumentando. Ahorita con lo que vayamos haciendo se va a entender un poco más esa diferencia. Entonces, como estamos en el terreno de las sucesiones, siempre conviene hacer estos ejercicios de esta manera. Voy a poner uno que se refiere al paso 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí nos dicen que Armando en el primer día, es decir, en nuestro primer paso, en este momento cada paso va a representar un día, nos dicen que Armando armó 60 carritos en el primer día, es decir, el primer elemento de mi sucesión va a ser 60 y según el planteamiento, cada día que pase va a armar 7 carritos más que el día anterior. Es decir, nos conviene pensar que en el segundo día armó los 60 carritos que armó el día anterior más 7. Es decir, en el segundo día logró armar 67 carritos. Ahora, siguiendo ese razonamiento, en el tercer día armó los 67 carritos, es decir, 60 más 7 carritos que armó el día anterior, más otros 7. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el cuarto día armó los 74 carritos, es decir, 60 más 7 más 7. En el cuarto día armó los 74 carritos que armó en el día anterior, más otros 7. Y así continuaría con ese ritmo de armado de carritos. Entonces se nos pregunta, ¿cuántos carritos deberá ensamblar al octavo día? Es decir, si yo llegara al paso 8, ¿qué número iría aquí? La forma fácil, pero digámoslo así, muy tardada, espero se entienda la idea, pues es continuar con esta expresión. Esta expresión se entiende muy bien y podríamos hacer para el paso 5, para el paso 6, para el paso 7 y hasta llegar al paso 8. Sin embargo, creo que lo que más nos conviene para entender lo que significan las sucesiones es detectar el patrón que me permite obtener el número
correspondiente al paso 8 sin necesidad de yo tener que desarrollar todas las operaciones. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fijan, nada más es cuestión de encontrarle el patrón que van siguiendo todos estos números. Y para eso voy a escribir lo siguiente. Por ejemplo, en el primer paso está el 60. Lo voy a dejar igual. En el segundo paso está el 60 más 7. Y para que se entienda lo que estoy haciendo, lo voy a multiplicar por 1. Porque aquí nada más hay un 7. 7 por 1, 7. En el tercer paso es 60 más 7 que multiplica a 2. ¿Por qué? Porque aquí hay dos 7. 7 más 7 es 14, 7 por 2 es 14. En el cuarto paso pasa algo similar. Es 60 más 7 por 3. Y si lo vemos de esta manera, ya va asomándose más el patrón. Si se fijan, en el primer paso no hay 7, en el segundo paso hay un 7, en el tercer paso hay 2 7, en el cuarto paso hay 3 7. Si se fijan, este número va uno antes que el paso. Por ejemplo, si aquí hay 3, esto es el cuarto paso. Si aquí hay 2, esto es el tercer paso y así sucesivamente. Para clarificar aún más el patrón, podemos hacer lo siguiente. Esto es 60 más 7 por 0. 7 por 0 es 0, porque aquí no hay ningún 7. Y quedaría entonces 60 más 7 por 1, 60 más 7 por 2, 60 más 7 por 3. Y ya con esto podemos establecer cuál es el patrón que siguen todos los números en cada paso. Si se fijan, vamos a representar como, por ejemplo, a partir de esto ya podemos ver que en el paso 8 pues va a ser 60 más 7 por, en el cuarto paso es 3, en el tercer paso es 2, entonces en el octavo paso es 7. En este caso, pues 7 por 7 es 49 y 49 más 60, pues son 109. Y con esto estaríamos respondiendo a lo que se pide, pero podemos avanzar más. Es decir, ahora imaginemos que nos pidieran el número de carritos que va a armar en el día, no sé, 91. Obviamente ya no convendría hacerlo a mano, pero haciéndolo de esta manera ya podemos ver fácilmente cuál sería el número que le correspondería al día o al paso 91. En general, lo que se hace es lo siguiente. Sn va a representar al día n. Por ejemplo, S8 representa el número de carritos armado en el día 8, que como acabamos de ver es 60 más 7 por 7, que es 109. En general, cuando yo quiero ya cualquier número, no específicamente el 8 o no específicamente el 91, sino cualquier número, y ese cualquier número lo representamos con n, ese n ¿a quién va a ser? Igual a 60 más 7 por, si estoy tratando de calcular ese 8 es porque estoy tratando de calcular el paso 8. Si estoy tratando de calcular ese n es porque estoy tratando de calcular el paso n. Y entonces yo sé que aquí debe de ir por n menos 1. Es decir, el número que está aquí debe de ser uno más que el número que está aquí, o de otra forma, el número que está aquí es uno menos que el número que está aquí. Es decir, esto es lo que yo creo es más relevante. Esta es la fórmula, y de hecho ya no vale la pena escribirla otra vez. Esta es la fórmula general que me representa cómo se comporta esta sucesión.
Si yo tengo esta fórmula o esta expresión, a partir de ella yo puedo calcular cualquier paso. Si quiero calcular el paso 91, simplemente aquí tengo que sustituir con n igual a 91. Y entonces aquí, por ejemplo, me quedaría 90. Es decir, si yo quiero calcular ese 90, es decir, el número de ese 91, es decir, el número de carritos en el día 91, mi fórmula me dice que es 60 más 7 por n, pero en mi caso n es 91, es decir, 91 menos 1, que obviamente esto me va a quedar 60 más 7, 91 menos 1, 90, que es lo que les decía. Siempre el número que queda aquí es uno menos que el número del paso que estás queriendo calcular, y aquí ya nada más hay que utilizar la calculadora o a mano realizar estas operaciones. Pero insisto, la serie o la expresión matemática que me representa a esta sucesión de números. ¿Cuál sucesión de números? La sucesión de números que me va arrojando el número de carritos que va armando la persona cada día. La expresión que me representa a esta sucesión es esta. Y es precisamente esta expresión la que nos piden en la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la expresión aritmética? ¿Cuál expresión aritmética permitirá saber el número de carritos que Armando ensamblará cualquier día, suponiendo que su aumento es constante de 7 carritos? Entonces, lo que acabamos de hacer es precisamente obtener esa expresión que se pide en la segunda pregunta. En la tercera pregunta es: ¿qué tipo de sucesión utilizaste? En este caso, esta sucesión es una sucesión aritmética. Sucesión aritmética debido a que, si se fijan, el aumento en cada paso o en cada día, en este caso, es el mismo. Del paso 1 al paso 2 aumentó 7, del paso 2 al paso 3 aumentó 7 y así sucesivamente. Cuando el aumento es constante en cada número o en cada elemento de la sucesión, entonces estamos frente a una sucesión aritmética. Y con eso está resuelto completamente el primer problema que vamos a abordar, correspondiente a la actividad 2. El otro problema que vamos a abordar es el siguiente. Aquí está. Adicionalmente, el jefe le encargó a Armando determinar cuántas sucursales de venta de juguetes tendrán en el 8º año, sabiendo que el primero, es decir, que el primer año comenzaron con 3 sucursales, el segundo ya tenían 5, para el tercero tenían 9, el cuarto tenían 17. El procedimiento es parecido. Vamos a identificar cada uno de los pasos de la sucesión. 1, 2, 3, 4. Creo que vamos a llegar hasta el cuarto, pero así le podríamos seguir. En este caso, cada paso o cada elemento de la sucesión va a ser un año. En el primer año ya tenían 3 sucursales. El primer elemento de mi sucesión es 3. Para el segundo año tenían 5, para el tercero tenían 9 y para el cuarto 17. A partir de aquí habría que completar los restantes elementos de la sucesión y nos preguntan para el 8º año cuántas sucursales. Es decir, nuevamente nos preguntan en el 8º año cuál es el número de sucursales que corresponden. Y otra vez lo podemos hacer a mano, es decir, ir llenando los pasos que faltan hasta llegar al paso 8 o detectar el patrón que se muestra aquí. Eso, por un lado, parecería difícil, pero generalmente no es difícil si le ponemos atención. Si se fijan, aquí generalmente es
2 a la 1, ¿cuánto vale? Vale 2. 2 a la 2, es decir, 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, es 4. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que es 8. 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Es decir, si yo le voy poniendo al 2 un exponente cada vez mayor, pero si se fijan aquí el que va variando es el exponente y el exponente coincide con el paso en el que estoy. Exponente 1, paso 1, exponente 2, paso 2 y así. Pero si se fijan, si yo solamente pongo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4, los números que obtengo son 2, 4, 8, 16. Y yo los números que necesito obtener son 3, 5, 9, 17. Creo que aquí ya debe de ser un tanto obvio que al 2 que me hace falta para que llegue al 3, simplemente sumarle 1. Es decir, si simplemente le sumo 1, entonces al 2 simplemente le sumo 1. Al 4 que me hace falta para que llegue al 5, simplemente sumarle 1, es decir, 2 al cuadrado, 4 más 1 ya va a dar 5. Entonces aquí también tenemos que sumar 1 y creo que ya es obvio que aquí también tenemos que sumar un 1 a los restantes términos. Y si se fijan, efectivamente, esto ya da 3, ya da 5, ya da 9, ya da 17. Y entonces, siguiendo este patrón, vemos que si yo quiero para el paso 8, pues tendría que ser 2 a la 8 más 1. 2 a la 8 es 2 a la 4 por 2 a la 4. Es decir, es 2 a la 4 por 2 a la 4 más 1. Pero 2 a la 4 es 16, es decir, esto es 16 por 16 más 1. Y 16 por 16 hay que hacerlo con la calculadora. Lo voy a hacer ahorita rápido en la calculadora. 16 por 16 es igual a 256 más 1. Esto es 257. Es decir, acabamos de resolver cuánto hay o cuál va a ser el número de sucursales en el año 8. Pero lo mismo, lo importante más que resolver para específicamente el paso 8, lo interesante es que seamos capaces de obtener la expresión que me representa esto. Por ejemplo, a partir de esto, ese 8, es decir, el elemento que está en el paso 8, acabamos de ver que es 2 a la 8 más 1. Y en general, ese n, donde n es cualquier número, ¿qué forma va a tener? Pues va a tener la forma 2 a la n más 1. Y con esta expresión, esta sería la expresión que me calcula cualquier paso o cualquier elemento de esta sucesión. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera calcular cuántas sucursales va a haber en el año 23, pues simplemente tengo que calcular con n igual a 23. Con n igual a 23 me quedaría S23 y simplemente sustituir aquí. Esto es igual a 2 a la 23 más 1. Con una calculadora de preferencia científica podemos ya calcular cuánto es 2 a la 23 y simplemente sumarle 1. Es decir, ya podemos calcular cualquier elemento porque ya obtuvimos la expresión general que me permite calcular los elementos de esta sucesión. Entonces, básicamente con eso estamos resolviendo la parte difícil de este problema, ¿sí? Y, y ya. Y dice, a partir de lo anterior determina el número de sucursales que tendrán para el noveno año. Pues eso ya es muy fácil, simplemente hay que calcular S9. S9 es igual a 2 a la 9 más 1, pero a su vez 2 a la 9 es 2 a la 4 por
2 a la 4 por 2 a la 1 más 1. 2 a la 4 ya vimos que es 16 por 16 por 2 y esto ya se puede realizar con la calculadora más 1. Le ponemos paréntesis para que no haya confusión acerca de en qué orden se deben hacer estas operaciones. Pues nada, con esto básicamente estamos terminando la parte que puede resultar un tanto complicada. Yo insistiría mucho en este tema de sucesiones. Lo más interesante es que ustedes sean capaces de encontrar la expresión general que me representa a la sucesión. Esta expresión me va representando todos los elementos de la sucesión. Por ejemplo, si yo calculo S1, obtengo 3. Si yo calculo S2, obtengo 5 y así sucesivamente. De igual manera, bueno, y aquí se me olvidaba decir que este tipo de sucesión es una sucesión geométrica. Sucesión geométrica. Generalmente, una forma muy fácil de ubicar o de detectar cuando la sucesión es geométrica es cuando el cambio, es decir, el número que va cambiando, está en el exponente. Si se fijan, aquí el número que iba cambiando es el exponente 1, el exponente 2, el exponente 3, porque todo lo demás es igual. Aquí lo único que va cambiando es el exponente. S1 queda 2 a la 1, S2 queda 2 a la 2. Cuando lo que cambia es el exponente, eso es casi seguro que es una sucesión geométrica. Y también otra forma de darse cuenta cuando la sucesión es geométrica es cuando la diferencia entre un elemento y el otro va cambiando cada paso. Por ejemplo, del 3 al 5 hay 2, del 5 al 9 hay 4, del 9 al 17 hay 8, es decir, va aumentando la diferencia o la distancia entre cada elemento de la sucesión. Aquí era 2, 4, 8, 16, etcétera. Cuando va cambiando es sucesión geométrica. Y si recuerdan, en la anterior, en cada paso es la misma. En cada paso para ir del 60 al 67 son 7. Para ir del 67 al 74 son 7. Se mantiene constante la diferencia entre cada dos elementos de la sucesión y por eso esta es aritmética. Pues nada, le dejo hasta aquí. Espero que haya sido muy claro lo que hemos hecho. Insisto, es lo que acabamos de hacer. Es la parte que puede causarles más conflicto, pero a partir de esta explicación estoy seguro que lograrán hacer su actividad integradora 2 de manera sencillísima. Pues nada, soy Jorge Alonso y nos estamos viendo. Hasta luego.